Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea muy potente. ¿Por qué el mundo parece que se nos cae a pedazos? Es una sensación que está en el aire, ¿no? Que las cosas ya no funcionan. Pero, ¿y si el verdadero problema, el origen de todo, no está allá afuera, donde todos buscamos? Vamos a explorar esto juntos. Y es que, en serio, ¿por qué parece que nada funciona? Por donde miremos, las crisis se aceleran, las sociedades se polarizan cada vez más, es un caos global que, honestamente, parece no tener salida. Se intenta de todo, Arreglos políticos, soluciones económicas, avances tecnológicos, pero el desorden sigue ahí, intacto. Y la frustración que esto genera es real, es palpable, y nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda. Y aquí, justamente aquí, está el centro de todo el argumento que vamos a analizar. La humanidad entera parece estar enfocada en apagar incendios, ¿no? Corregimos los síntomas, buscamos culpables afuera, siempre un enemigo externo. Pero la verdadera clave, lo que se nos escapa, es que casi nadie se atreve a mirar el origen real de todo este caos. ¿Y cuál es? Pues la mente humana, cuando no se observa a sí misma. Bueno, para empezar a desentrañar esto, vamos con la primera gran idea. La podemos llamar el espejo roto. Y es una metáfora perfecta porque nos va a ayudar a entender que todo ese caos que vemos afuera, en el mundo, en realidad no es más que un reflejo exacto del caos que llevamos por dentro. Ese que, seamos sinceros, evitamos mirar a toda costa. A ver, que quede claro el punto central de esto. El mundo, en sí mismo, no está roto. Lo que está fracturado, lo que está quebrado, es nuestra manera de verlo. La raíz de todos los conflictos no está en el sistema, ni en la economía, ni en la política, no, está en la percepción distorsionada con la que cada uno de nosotros mira y, por lo tanto, crea todo lo demás. Ok, entonces esto nos lleva directo a la segunda parte, a la que llamaremos la fábrica de realidad. Porque la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es que ese caos interno se transforma en el caos externo que todos vivimos y sufrimos? Bueno, resulta que hay un mecanismo psicológico muy específico que está funcionando todo el tiempo. Y ese mecanismo tiene un nombre, se llama proyección. ¿Qué es? Es algo que hacemos sin darnos cuenta. Es el proceso mental por el cual agarramos nuestros estados internos que no queremos ver, el miedo, los traumas, los conflictos del ego, y ¡pum!, los ponemos en el mundo exterior. Así, en lugar de reconocer nuestro propio desorden, lo vemos allá afuera, en los demás, en el sistema, en todos lados menos en nosotros. Y este proceso se puede ver casi como una receta para el desastre. Miren, todo empieza con el paso 1, una herida interna, algo que ni siquiera vemos. Paso 2, ese malestar, ese miedo, se disfraza de una idea grandiosa, de una ideología. Yo creo en esto. Paso 3, la mente proyecta esa lucha interna en el mundo. Y finalmente el paso 4. Para que todo tenga sentido, para justificar esa proyección, necesitamos crear un enemigo. Y listo. Así es como nacen las guerras, la polarización, la violencia. Todo empieza adentro. Bien, ahora vamos a bajar esto al nivel individual. Pasemos a la tercera idea clave, que podríamos llamar vivir según un guión. Y esto va directo al corazón de la consecuencia de vivir sin esa autoconciencia de la que estamos hablando. Aquí hay una distinción que es crucial. Por un lado, tenemos al individuo, con mayúscula, alguien que actúa desde su centro, que vive de verdad, que piensa por sí mismo. Pero, por el otro lado, cuando no hay autoconocimiento, operamos como una persona, en el sentido de un personaje, una máscara. Este personaje no actúa, reacciona. No vive, actúa un papel, no piensa, es pensado. Es pensado por su cultura, por sus miedos, por su pasado. Y claro, la consecuencia de esto es inevitable y es tremenda. Un personaje, una máscara, no tiene libertad real, solo tiene un guión. Responde como siempre ha respondido, repite los mismos patrones una y otra vez, muchas veces destructivos, y ni siquiera se da cuenta. Ahora, imaginen a millones, a miles de millones de estos personajes con sus guiones, gobernando países, criando hijos, manejando empresas, inventando tecnologías. Da un poco de vértigo, ¿no? Y esto nos permite dar el salto a una escala mucho mayor. Vamos a la cuarta idea, que es fascinante.
El mundo es un fractal. ¿Qué significa esto? Que los sistemas que nos gobiernan, la política, la economía, la cultura, no aparecen de la nada. Son simplemente duplicaciones a gran escala, amplificadas, de esa mentalidad individual que acabamos de describir. Miren esta tabla, es que lo resume de una forma genial. Si la mente a nivel individual siente carencia, una sensación de que no hay suficiente, ¿qué sistema creamos? Pues una economía de crecimiento infinito, que, por definición, nunca es suficiente. Si la mente individual vive en conflicto interno, ¿qué sistema político construimos? Uno de polarización constante, de nosotros contra ellos. Si la mente siente un vacío existencial, pues creamos una cultura de entretenimiento sin fin, de distracción constante para no tener que sentir ese vacío. 8.000 millones. Casi nada. Ese es el número de personas que somos en este planeta. Y aquí viene la idea que puede cambiarlo todo. El mundo no tiene 8.000 millones de problemas distintos. No, en realidad, lo que estamos viendo es la manifestación masiva, gigantesca, de un solo problema fundamental, que se repite 8.000 millones de veces. Y ahora la cosa se pone seria. Vamos a subir la apuesta. En esta quinta parte, vamos a ver por qué esta falta de conciencia ya dejó de ser un problema personal, un asunto privado. No, hoy se ha convertido en un auténtico riesgo para la civilización. Pensemos en esto por un segundo. En el mundo de hoy, que está hiperconectado y donde la tecnología acelera todo, la inconsciencia tiene un poder destructivo que no habíamos visto nunca. Una sola mente confundida puede literalmente incendiar una nación entera. Una sola creencia que nunca se cuestionó puede desatar una guerra. Un odio que se hereda sin pensar puede destruir generaciones. Se acabó. La falta de conciencia ya no es algo inocente. Es, de hecho, muy peligrosa. Quizás la ficción más peligrosa en la que vivimos es creer que el sufrimiento interno es un asunto privado, que lo que pasa dentro de uno se queda dentro de uno. Nada que ver. Ningún conflicto interno es realmente privado. Siempre, pero siempre, se filtra hacia afuera. La irritación de una persona se convierte en violencia sutil en su casa o en el trabajo. El miedo se transforma en una necesidad de controlar a los demás. La inseguridad profunda se manifiesta como una sed insaciable de poder. Y la sensación de carencia, esa se traduce en explotación sistémica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. La sexta y última parte nos presenta una solución, un concepto que suena radical, pero es muy lógico, la ingeniería interior. Y la idea aquí es dejar de ver la introspección como algo espiritual o un lujo para gente con tiempo libre y empezar a verla como lo que realmente es, una infraestructura crítica, absolutamente necesaria para nuestra supervivencia. Tenemos que redefinir la introspección. Ya, no es una moda pasajera ni un hobby. Es la infraestructura psicológica, son los cimientos que se necesitan para que cualquier progreso que hagamos afuera, sea tecnológico, político, social, lo que sea, pueda ser sostenible. Pensemos en ello. Es la única herramienta que tenemos que es capaz de ir a la raíz del problema en lugar de quedarse en los síntomas. La historia de la humanidad es la historia de intentar cambiar el mundo sin cambiar la mente que lo crea. Llevamos miles de años en eso. ¿Y el resultado? Pues basta con mirar alrededor. Ciclos interminables de conflicto y colapso. Porque queda claro que el poder, la inteligencia, incluso la ciencia, sin claridad interna, sin autoconocimiento, tarde o temprano se vuelven contra nosotros. Terminan siendo autodestructivos. Así que, al final, todo el diagnóstico nos lleva a un solo punto. La raíz de todos los problemas del mundo, la causa de ese desorden que tanto nos frustra, está en el único lugar al que, como individuos y como especie, hemos evitado mirar sistemáticamente. ¿Dónde? Hacia adentro. Esto significa que la verdadera transformación global no va a empezar en un palacio de gobierno ni en un laboratorio de tecnología. Empieza en un solo lugar. Y por eso la pregunta final que nos deja esta reflexión no es una pregunta para el mundo en abstracto. Es una pregunta para cada uno. ¿Está uno listo de verdad para mirar? Porque justamente ahí, en esa decisión, está toda la urgencia. Y quizá la única salida que nos queda.